están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mori para los que no me conocen, y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un video demasiado interesante y son esos tips que necesitas para conseguir el trabajo de tus sueños. Me voy a enfocar principalmente en el área de entrevistas, y es que les cuento que hace nada acabo de cambiar de trabajo. Por eso quizás he estado un poco perdida en redes sociales, es decir, no les he estado compartiendo cosas tan seguido, porque cuando estás comenzando un nuevo trabajo hay una curva bastante fuerte de aprendizaje y los primeros meses o las primeras semanas siempre son súper pesados y súper complicados. Pero decidí hacer este video no solamente porque he recibido ciertas preguntas referentes a este tema, sino porque debo decir que he aprendido. Al principio me daban demasiado nervio las entrevistas y todavía me siguen dando un poquito, pero he aprendido demasiados tips al punto de que estuve haciendo un montón de entrevistas y recibí varias ofertas de trabajo, cosa que es excelente porque así puedes tener las ofertas frente a ti y tomar la decisión que mejor te funciona. Es decir, el poder está de tu lado y no del lado de las empresas. A veces es difícil decir que no luego que has pasado por todo el proceso, pero se siente súper bien saber que has hecho check en todas esas entrevistas. Así que bueno, espero que tengan algo delicioso para tomar o comer y así disfrutemos este video con algo deli. Comencemos de una vez. El currículum o la hoja de vida. Esto es demasiado importante porque esto es lo que tú vas a enviar de primero, y digamos que si no agarra el ojo o el interés de las personas de la empresa o del trabajo que te van a entrevistar, literal lo van a despachar. Tienes que entender que así como tú estás aplicando ese trabajo, hay un montón de personas más que están haciendo la misma aplicación. Por ende es importante que resalte. Una de las primeras recomendaciones que seguí después de reunirme con varias personas expertas en el área es que el currículum debe tener una sola hoja. Y sí, cuando a mí me lo dijeron yo pegué gritos porque mi currículum tenía como 4 páginas y yo era como que ¿cómo voy a poner todo eso en una sola hoja? Y además es importante que se vea limpio, que se vea bonito, que le pongas como un color llamativo pero profesional al mismo tiempo. El color azul y el verde son los más recomendables a la hora de elegir esa gama de tonalidades dentro de tu hoja de vida, porque son colores que reflejan como que tranquilidad y son bastante neutros, por decirlo de alguna manera. Yo en todo este proceso de aplicación a trabajo les debo decir que cambié mi currículum. Yo creo que lo cambiaba todos los días, siempre era como que se me ocurría algo nuevo, cambiaba ciertas cosas. Entonces es demasiado importante que aunque sí tengas un currículum base, no lo dejes así y ya. Digamos que en cada aplicación, que en cada cosa te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que puedes cambiar. Obviamente lo mismo que está allí, pero escrito de manera distinta, lo puedes mover de una manera mejor. Por ejemplo, yo al principio tenía mis estudios de este lado, después los cambié para el otro lado. Es decir, el proceso de cambio de currículum es algo constante, y también te recomiendo que dependiendo del trabajo al que estés aplicando, veas cuáles son las palabras claves e incluyas esas palabras en tu hoja de vida. ¿Qué quiero decir con esto? No que vas a inventar y vas a simplemente copiar y pegar, sino que probablemente esto que tú estás haciendo en tu trabajo actual o en tus experiencias anteriores lo puedes explicar exactamente lo mismo con palabras diferentes. Entonces trata de utilizar esas palabras claves que tú ves en la descripción de ese trabajo dentro de tu hoja de vida. Eso va a hacer que la persona, si es una persona que está leyendo el currículum, sienta que encajas perfectamente con esa posición por el simple hecho de que utilizas el mismo tipo de lenguaje. O si por el contrario las empresas grandes pasan los currículums como por algo más tecnológico, ni siquiera los ve en un inicio una persona, sino es una máquina, y literalmente esa máquina va a descartar a las personas que no utilizan las palabras claves. Entonces por eso es tan importante que tomes en consideración las palabras claves que hay en esa publicación laboral. Otra recomendación que te tengo antes de llegar al proceso de entrevista es que a veces cuando empezamos a aplicar empezamos siendo súper piquis y súper no, nada más quiero este trabajo, me gusta, pero este no por esta cosita de aquí, este no por esta cosita de aquí. Pero es demasiado importante que entiendas que tienes que flexibilizarte, tienes que abrirte, porque si te pones como demasiado específico, esto no me gusta por esto o aquello, o a veces ves que lo que requieren en el trabajo quizás no lo tienes, aunque sí tienes que ser un poco realista, es importante también que sepas que a veces piden ciertas cosas que al final realmente no las requieren. Hay veces que te dicen, a mí me ha pasado, no, requiero 5 años de experiencia y realmente solo tienes 3, y a la hora la chiquita al final no les importa. Entonces si tú te frenaste y no aplicaste porque te faltan esos 2
2 años de experiencia, estás perdiendo una posible oportunidad. Al fin y al cabo, si a ellos no les parece que tú encajas en el perfil, no te van a llamar. Entonces es importante que abras un poco tu mente, no te pongas como tan específico en solamente quiero esto y esto y esto, y simplemente mandes más currículum. Pero entonces, gracias a este punto, ocurre que se nos empieza a olvidar a todo lo que aplicamos y de repente nos llaman y nos agarran súper como que ¿what? ¿De dónde me están llamando? Entonces te recomiendo que tengas un archivo en donde coloques el título del trabajo al que estás aplicando, la empresa y el link del trabajo. Así apenas te llamen, tú corres a ese archivo que tienes, le das clic al link. Yo lo tenía en mi computadora y en mi teléfono, y lees rápidamente la descripción del trabajo para que cuando tengas esa conversación sepas de qué te están hablando y sepas más o menos qué decir. Normalmente esa primera llamada no es una entrevista, pero sí a veces puede ser como una preentrevista en donde te hacen ciertas preguntitas claves, y si estás muy perdido puede que te descarten inmediatamente. Ahora sí, ya te dieron una entrevista. Entonces, mi recomendación antes de entrar a esa entrevista, y no que lo hagas 2 horas antes, trata de hacerlo aunque sea el día antes, es que te metas en la página web de la empresa, en las redes sociales de la empresa, que investigues no solamente la posición, sino los valores, la misión de la empresa, te metas en LinkedIn de la empresa y también veas quiénes son las personas que trabajan allí. Si ya te dicen el nombre de la persona que te va a entrevistar, investígalo un poco en LinkedIn. A veces sentimos como, ay, pero es como demasiado stalker, pero no, eso se ve bien, que la persona vea que tú entraste, porque sí, esa página te avisa. Es positivo porque quiere decir que tú estás investigando sobre esa persona, pero no lo hagas 2 minutos antes de la entrevista, hazlo por lo menos el día antes. De esa manera tú vas a entender muchísimo mejor cuánto tiempo tiene esa persona en la empresa, cuáles han sido los cargos que ha tenido, qué es lo que esa persona realmente hace. También vas a entender a la empresa como tal, y en las entrevistas tienden a preguntarte por qué quieres esta posición, y la idea no es nada más que respondas sobre la posición como tal, sino por qué quieres estar en una empresa como esa que te está entrevistando. Y si tú sabes de la empresa, de verdad que te da demasiados puntos positivos. Obviamente no es que vas a ser un experto y vas a entender de principio a fin todo lo que hace la empresa, pero sí es demasiado importante que demuestres que tuviste interés en conocer la empresa un poquitito más allá. Como siguiente punto, llega con seguridad, sin sobrepasarte, pero llega seguro. Y yo sé que probablemente por dentro te vas a estar muriendo de los nervios y vas a estar temblando y se te va a poner la cara roja. Bueno, me estoy definiendo a mí misma, pero la actitud, el que estés con el pecho atrás, el que hables así, tratas de demostrar que estás seguro. Trata de esos nervios entender que son normales, y esas personas probablemente van a saber que tú te estás muriendo de nervios, pero trata de no demostrarlo. Pero ojo, igualmente yo creo que es importante un punto medio. O sea, llega con seguridad, pero no tampoco como decir yo soy la mejor de aquí y no sé qué. Hay personas que recomiendan que llegues así con una seguridad extrema. Yo recomiendo una seguridad media, es decir, como que bastante seguridad, que no demuestres esos nervios, que digas claro que sí puedo, e incluso si te dicen algo que tú dices uy, no soy tan buena en eso, tú dices no, sí, yo lo puedo hacer, yo tengo experiencia en esto y esto y esto que está relacionado, por ejemplo, pero que también dejes abierta la puerta de, pero yo también soy una persona que está súper abierta a aprender. De esa manera demuestras seguridad, pero también demuestras que tú eres una persona que puede aprender, que eres flexible y que se puede adaptar a las diferentes cosas, porque a la hora de la chiquita tú puedes venir de exactamente la misma posición en otra empresa, y cuando te cambias de empresa cambian muchísimas cosas. Cada empresa maneja su sistema, sus posiciones, sus empleados de manera distinta. Entonces, aunque te las sepas todas, también es demasiado importante que estés abierto a aprender, a ser flexible y adaptarte a las cosas de esa nueva empresa y de esa nueva posición. Como siguiente punto, practica y ensaya las diferentes preguntas que te puedan hacer. Es verdad que tú no sabes qué te van a preguntar, aunque debo decir que las entrevistas son bastante estándar. Yo que los últimos meses he estado teniendo varias, la verdad es que llega un punto en que ya ninguna pregunta me agarraba por sorpresa, porque más o menos preguntan lo mismo, a pesar de que eran diferentes empresas, diferentes áreas. De repente te hacen la pregunta de una manera distinta, pero al fin y al cabo es más o menos lo mismo. Por ejemplo, todas las entrevistas empiezan con cuéntame un poco sobre ti, y si no estás preparado, eso te agarra como boom, te estrellas contra la pared. Esa es una forma para ellos de romper el hielo, pero también es una forma para ti para de una llegar con algo medio preparado, porque es como
99.9% seguro que te lo van a preguntar. Y en esa pregunta siempre es bueno que hables un poquito de ti, tipo personalmente, pero que por supuesto le des el enfoque más fuerte a tu experiencia profesional, a lo que has hecho y a lo que estás haciendo en este momento. A veces creemos como que para qué las voy a ensayar o no sé qué me van a preguntar, pero la verdad es que eso ayuda muchísimo. Así que sí, aunque sientas que te estás volviendo un poco loca o loco, literalmente habla contigo mismo y empieza a practicar. Yo personalmente soy una persona que al escribir se me graba más las cosas, me siento más segura, entonces yo literal tengo un cuadernito en donde pongo posibles preguntas y pongo la pregunta y escribo la respuesta así sea súper larga, y así yo no vaya a literalmente repetir eso tal cual como está escrito allí. Pero cuando me hacen ciertas preguntas, literal mi cabeza se va a la libreta y más o menos recuerdo, aunque sea algunas palabras claves, alguna manera de cómo estructurar la respuesta, y ayuda demasiado. Vestuario. Es demasiado importante que cuando vayas a una entrevista entiendas que en esa empresa, sea la que sea, así tú no vayas a ser cara en el sentido de que tú no vayas a trabajar con clientes, o capaz sí, igualmente tú vas a hacer imagen para esa empresa. A cualquier empresa le va a importar que sus empleados tengan cierta presencia. Con esto no estoy diciendo que tienes que ir de gala y no sé qué, y con todo el maquillaje del mundo si eres mujer, no. Pero sí es importante que vayas súper presentable, incluso si tienes una entrevista a través de Zoom. Igualmente siempre colócate tu blazer, y a veces pasa que uno dice, bueno, pero la otra persona que me estaba entrevistando estaba en camiseta. No importa, tú eres la persona que está buscando esa posibilidad y tú eres el que se tiene que ver realmente más profesional. Además que a veces te puede sorprender, tú no sabes lo que te vas a encontrar. De repente llegas a la entrevista, sea cara a cara o sea virtualmente, y la persona tiene un flu y una corbata, y cómo te vas a sentir si tú no estás como que arreglado. Pero si es al revés, que la persona está en blue jean y una camisa sencilla, una franela sencilla, y tú estás con una chaqueta y corbata, yo creo que se siente no tan mal. Entonces es preferible estar sobrevestido de manera profesional, no gala, sino profesional. Literal, aunque uno no quiera, el físico y la forma como te expresas va de la mano con las palabras. Si tú estás hablando de una manera súper profesional, pero estás vestido como si acabas de llegar de la playa, la credibilidad no va a ser la misma. Entonces, toma muchísimo eso en consideración. También te recomiendo que utilices colores suaves. El verde, el azul, el blanco son súper recomendables para las entrevistas. Como siguiente punto, que ya se los dije en la parte de arriba, habla de lo bueno que eres, de la experiencia que tienes en diferentes cosas. Lleva ejemplos. Por ejemplo, vas a una entrevista de marketing. Lleva desde antes en tu cabeza por lo menos 3 ejemplos diferentes de campañas que has hecho en el área de marketing que han sido exitosas, y también lleva en tu cabeza cosas no tan positivas que han pasado, porque a veces cuando te preguntan allí en el momento, dame un ejemplo de tal cosa, que lo hacen muchísimo, uno se queda en blanco, uno dice, ¿qué? Pero si ya tú tienes esos ejemplos organizados en tu cabeza, cuando te los preguntan los vas a decir muchísimo más fácil. Recuerda que otra pregunta súper común en las entrevistas es cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Ve con algunos ejemplos y algunas ideas preparadas. Que repito, no te estoy diciendo que te lo tienes que saber al caletre y exactamente decir absolutamente todo lo que tenías planeado en tu cabeza, pero es como que tener una idea para que no te agarren así de la nada. Sobre todo el tema de ejemplos. A mí me pasa mucho que de la nada me preguntan, bueno, pero ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste en el trabajo anterior? No sé qué, y uno se queda como, ¿qué? Pero es demasiado importante que lleves ejemplos, y más de uno, porque a veces te preguntan por otro ejemplo, o das un ejemplo y te dice, ¿y qué otro ejemplo tienes? Y uno se queda y que, Entonces es importante que tengas como que 3 opciones por aquí y por allá de cosas buenas, pero también de cosas no tan buenas y cómo lo solucionas. Como siguiente punto, cuando te pregunten, que esta también es muy popular, ¿por qué te quieres ir del trabajo actual que tienes? Nunca hables mal de tu trabajo. La mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces que nos estamos yendo de un trabajo es porque no nos gusta el ambiente, porque nuestro manager no nos llevamos bien, porque te hacen trabajar demasiadas horas extra. O sea, es raro, sí pasa, porque por lo menos en mi caso pasó. Yo de verdad amaba mi trabajo anterior, pero simplemente no tenía oportunidades de crecimiento. Pero digamos que la mayoría de las veces cuando uno toma la decisión de irse es porque hay algo allí que no te termina de cuadrar. Pero mucho cuidado, eso no lo comentes en las entrevistas. Es demasiado importante que así tú no quieras para nada tu trabajo, tú digas, no, mi trabajo es increíble, a mí me encanta, que hables cosas positivas del trabajo, mis compañeros son los mejores, pero
yo me quiero cambiar porque estoy buscando mayores oportunidades, la empresa donde estoy ahorita es pequeña, pero esta empresa tuya veo que es súper grande y siento que me puedo ofrecer ciertas cosas, o en esta empresa donde estoy tengo esta posición y realmente yo quiero esta otra, yo veo que esta otra posición está en tu empresa, pero en mi empresa no hay posibilidades de llegar a esa posición, o porque no la tienen, o porque la persona que tiene esa posición tiene 10 años y no se va a mover de allí, en fin, que busques como que otras razones, pero en ningún momento hables mal de tu empresa actual, de la empresa donde te estás yendo, porque eso no deja como que una buena sensación y también la empresa piensa, ay, si esta persona está hablando mal de su empresa, después puede que hable mal de nosotros. Entonces yo creo que esa pregunta es como una prueba bastante importante, y para pasarla tienes que hablar positivamente de tu empresa actual y tener ciertas razones de por qué quieres cambiar, que la mayoría de las veces la razón va a ser por el hecho de crecimiento, o capaz porque la empresa te queda demasiado lejos, estás buscando algo más cerca. Más o menos esas pueden ser las razones que puedes dar dependiendo de cuál sea tu caso, pero repito, lo he repetido varias veces, pero es demasiado importante que no hables mal de tu empresa. Y como último punto, y uno de los más importantes, y debo decir que yo creo que es el que más me ha ayudado en las entrevistas, son las preguntas. Cuando se acaba toda la entrevista y te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Muchas personas, y debo decir que yo lo hice en mi momento, cometen el error de decir, no, todo bien, no tengo pregunta. Miren, ese es el momento que tú tienes para brillar. Literal, tienes que tener por lo menos 6 preguntas en tu cabeza. No necesariamente vas a hacer las 6, yo siempre digo que hagas 3, pero que tengas 6 porque de repente en el proceso de la entrevista te respondieron alguna pregunta y no vas a volverla a preguntar. Pero en este punto, así tú de verdad no tengas preguntas, tienes que hacer una pregunta. Tienes que hacer preguntas que suenen interesantes, tienes que hacer preguntas que demuestren que tú quieres trabajar en esa empresa, que demuestren que a ti te importan ciertas cosas de la empresa. Por lo menos una pregunta que yo siempre hago en las entrevistas es, ¿me podrías describir cómo es un día de trabajo en esta posición? Porque sí, yo leí la descripción de trabajo, sí he entendido todo lo que me has explicado, pero es como algo muy amplio. Ahora, ¿qué se hace en esta posición en un día? Probablemente te van a decir todos los días son diferentes y tal, y tú sí, bueno, ok, pero es como un ejemplo de un día, como para saber más o menos las tareas que voy a tener que hacer y para entender la posición un poco más. La segunda pregunta que hago casi siempre es, ¿cómo es la cultura del equipo? Eso demuestra que para ti es importante no solamente ser profesional y hacer tu trabajo bien, sino que el ambiente laboral es importante para ti, y eso es clave para las empresas, porque todas las empresas saben que si tú no te llevas bien con tus compañeros, al final eso va a generar roces y a la larga eso no va a ser positivo para la empresa. O sea, que tú preguntes por la cultura, que es como que cómo se tratan, se apoyan entre sí, o cada quien trabaja como que por su lado. Ese tema de la cultura es bien importante y le interesa tanto al empleador como a ti. Otra pregunta que yo tiendo a hacer muchísimo es ¿qué oportunidades hay a futuro? Obviamente sé que todo va a depender de mi desenvolvimiento en la posición y de qué tan exitoso sea en la posición, pero ¿qué oportunidades ves tú de crecimiento a partir de esta posición? Eso le está demostrando a la persona que te va a emplear o al que te está haciendo la entrevista que tú estás buscando un lugar para quedarte, y eso es algo que le interesa muchísimo a las empresas. Cuando tú demuestras ese interés de yo quiero entrar en una empresa para quedarme, para aprender, para crecer, para llevar mi carrera profesional, eso es un check súper grande para las empresas, porque las empresas invierten en sus nuevos empleados, invierten en ese entrenamiento, y cada vez que una persona se va es una pérdida para ellos porque tienen que empezar de cero a entrenar a esas personas nuevas. Entonces, cuando ellos pueden sentir que tú de repente vas a probar pero no tienes intenciones de quedarte, puede que no sea tan positivo para ti, pero cuando tú de una les demuestras, oye, qué oportunidades de crecimiento tengo porque realmente lo que yo estoy buscando es quedarme y crecer con ustedes, eso es algo que va a ser súper positivo para ti. Antes de cerrar este video, te recuerdo que estoy haciendo consultas de coaching. Si quieres hablar uno a uno conmigo, abajo o por acá arriba consigues el link para hacer tu cita y poder conversar virtualmente, así que no importa en qué parte del mundo estés, pero hablar uno a uno. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya encantado, espero que todos estos tipsitos los ayuden muchísimo. Cuéntame abajo en tus comentarios si estás haciendo entrevistas, si te ha funcionado algo de lo que te he dicho. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete bajo el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con muchas más personas. Recuerda que tenemos videos nuevos todos los miércoles. Bye.